En honor al tiempo, vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un placer compartir en estos minutos con ustedes. Aprecio sinceramente la oportunidad de que estemos en este espacio para poder nuestras experiencias profesionales en el rubro de la educación superior, tanto en la experiencia como docentes universitarios o como administrativos, dependiendo del rol en el que estemos, pero considero que somos actores claves que vamos a poder tener claridad sobre un contexto desafiante en el que estamos viviendo actualmente y que es muy prometedor para la educación superior. Me quisiera presentar formalmente para quienes no me conocen. Mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Recinos. Actualmente soy el coordinador académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de la licenciatura en Innovación y Transformación Digital. Cuento con una experiencia como periodista en el diario de hoy, en elsalvador.com. Fui coeditor en el periódico Más. He sido consultor de estrategias de comunicación y educación en materia de seguridad alimentaria y nutricional y en política de salvaguarda para Save the Children, y también soy par evaluador para la Comisión de Acreditación de Educación Superior. En mi formación académica he sido estudiante de la Escuela de Jóvenes Talentos en Letras, que ha sido un proyecto que siempre ha tenido el Ministerio de Educación con la UJTMD. También soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuento con una maestría en docencia universitaria, una diplomatura en Dirección de Innovación y Transformación Digital, y actualmente soy candidato a doctor en Gestión de la Educación Superior. En esta ocasión, colegas, quiero hacerles una breve introducción sobre lo que vamos a ver, y es que el tema está relacionado a innovar el currículo en la educación superior. En estos últimos años hemos sido testigos de cómo la tecnología ha transformado no solamente nuestra vida cotidiana, sino también el panorama educativo. La pandemia aceleró ese cambio, nos obligó a repensar y rediseñar cómo y qué enseñamos, y ahora nos enfrentamos al desafío y a la oportunidad de emplear las tecnologías emergentes para enriquecer la experiencia educativa y preparar a nuestros estudiantes para un futuro que esté en constante evolución. Por lo tanto, el currículum es el documento legal que permite orientar la práctica educativa, porque establecemos las competencias, establecemos las estrategias, los contenidos curriculares a problematizar para poder ejecutar estrategias como aprendizaje basado en proyectos y en retos, y por supuesto los criterios e indicadores de evaluación. Es necesario que tengamos en cuenta cuál es el papel del constructo curricular, y que este es una orientación para el modelo pedagógico correspondiente. Por tanto, el objetivo de nuestra sesión de hoy es doble. Primero, yo quiero que exploremos cómo las tendencias emergentes pueden ser integradas al currículo para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Y en un segundo lugar, quiero que discutamos las estrategias prácticas para adaptar las innovaciones de manera más efectiva, para que la UJTMD en sus diferentes unidades académicas garanticemos cómo estamos respondiendo tanto a las necesidades actuales como a las necesidades futuras formativas, que permitan que entreguemos a un profesional dispuesto a trabajar en una sociedad cambiante. Por tanto, esa es mi intención, de que podamos ir trabajando en el concepto de innovación curricular. Miren, para poder tener algunas apreciaciones, a mí me gustaría que podamos definir en 3 palabras qué es la innovación curricular. Les voy a compartir aquí en el chat el enlace para que ustedes puedan ir generando las opiniones pertinentes. Vamos a ir viendo cómo se va viendo la pantalla con lo que ustedes consideren que es innovación curricular, y vamos a ir luego profundizando. Me gustaría que si pudiesen ingresar al enlace que les acabo de compartir en el chat,
para que podamos ir sumándonos. Y agradezco a todos aquellos que se van sumando a la masterclass, comentarles que el día de ahora estamos abordando el tema de innovación curricular y la riqueza que este tiene para que nosotros pensemos nuestro constructo curricular. Y que en el chat de aquí de Meet estoy colocando el enlace al Menti para que ustedes puedan ir generando sus apreciaciones sobre qué es innovación curricular. Muy bien, gracias a quienes están correspondiendo. Tenemos algunas respuestas ya en pantalla. Estamos viendo el tema de flexibilidad, el tema de creatividad. Alguien está opinando que es actualización. Vamos a ver de los que estamos presentes que se nos vaya llenando. Tenemos 2 personas que coincidimos en el concepto de actualización. Hay que repensar el currículum. Interesante postura. Para los que se van incorporando, gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita estamos llenando la apreciación correspondiente vinculante a qué es innovación curricular, para que puedan entrar en el enlace. Aprovecho para compartir el mensaje que el colega Víctor Pineda nos pone en el Meet, que es una revisión, es una mejora y es una actualización de los currículos educativos. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo que ya 11 personas han ido contestando. Hay quienes consideran que el trabajo es permanente y es complejo. Muy bien. Que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el cambio, hablamos de procesos, es de estar a la vanguardia. Muy bien. Vamos a esperar que lo que nos hacen falta de completar, porque somos 19 o 18 ahorita en el Meet y tenemos 14 respuestas. Creo yo. Buenas, perdón, yo me disculpo, no voy a poder escribir porque voy manejando, pero ya unos minutos voy a estar de lleno en clase. Vaya, perfecto, Francisco, no se preocupe, prefiero que entonces esté de oyente y que llegue bien a casa. Pero gracias por manifestar. Le agradezco. Le escucho, Carlos. Le doy la palabra. Aló. Sí, yo igual que Francisco voy en la misma situación, Kevin. Vaya, perfecto. De preferencia, Carlos, vaya usted concentrado y escúchenos como que fuese podcast. No se preocupe. Muchas gracias. No, a usted por hacernos tiempos también. Bueno, colegas, entonces aprovechamos que ya tenemos a la mayoría de participantes. Tenga cuidado, Dianita, de usted también. Espero que nos vaya escuchando también así como en podcast y luego pueda compartir con nosotros. Pero les agradezco que estén conectados. Bueno, aprovechando a los que han logrado participar, gracias por ir generando una retroalimentación referente a qué es innovación en el currículum. Vamos a entrar de lleno al concepto porque es clave para ir hilando con el contenido asincrónico que hemos visto en pantalla. A mí me gusta esta frase que les he puesto en la pizarra. Lee Cañadas, le doy la palabra. Dígame. Sí, Kevin, tuve problemas de conexión, pero yo escribí evaluación y no veo que apareció. Entonces la menciono para que la tomes en cuenta, por favor, porque no vi que está evaluación. Perfecto, Licañadas. Me he vuelto a meter al Menti y sí, en efecto, no aparece, pero lo tomo en cuenta que usted nos ha participado en la actividad. No se preocupe. Entonces, quiero iniciar con esta frase de la Torre que forma parte de lo que hemos empezado a generar en el Menti y es: la innovación curricular es el proceso para cambiar y mejorar algunos aspectos concretos del currículo hasta su internalización. Vamos a ir explicando
el contenido de esta frase y que está muy ligada a muchos de los conceptos vertidos en el ejercicio en el que acabamos de ver. Quiero desglosar algunos componentes principales que nos ofrece De la Torre. En primer lugar, ¿qué significa innovación curricular? La autora nos ofrece que esto se refiere a introducir cambios y mejoras en el constructo, es decir, que el conjunto de experiencias de aprendizaje, competencias educativas, contenidos, métodos de enseñanza y de evaluación facilita la educación de los estudiantes. Por tanto, nosotros podemos decir que la innovación puede incluir la actualización de contenido, la introducción de nuevas metodologías pedagógicas o la implementación de tecnologías emergentes. Un segundo concepto que está muy relacionado a lo que dice De la Torre y que ustedes también me han compartido en el Menti es procesos para cambiar y mejorar. Y fíjense, la innovación no es un evento único ni instantáneo, sino que es un proceso continuo que implica tanto el cambio como la mejora. Esto significa que la innovación curricular requiere una revisión y una adaptación constante del constructo curricular para asegurar de que siga vigente y que sea efectivo en un mundo que cambia muy rápido. Este proceso también implica una evaluación continua para identificar los aspectos que podemos mejorar, pensado en la pertinencia de la calidad educativa. Otro concepto que podemos ir retomando de esta frase y de lo que ustedes también me han retroalimentado en el Menti y en el chat de nuestra sesión sincrónica, es que algunos aspectos del currículum está centrado en la revisión total de este. Entonces, cuando hacemos la revisión total de este, hacemos cambios concretos y específicos y a veces las modificaciones van desde asignaturas, introducción de nuevos temas, nuevas competencias o a la adaptación de métodos de enseñanza para incluir herramientas digitales. Quienes hemos vivido un proceso curricular en estos años, nos hemos enfrentado a replantear nuestros constructos curriculares en una modalidad semipresencial. Hemos generado debate para saber qué asignaturas son 100% virtuales, cuáles son 100% semipresenciales o cuáles deberían ser 100% de carácter presencial. Y eso ha permitido que hagamos los ajustes correspondientes. Y cuando hablamos hacia la internalización del currículum, es que este aspecto implica que el proceso innovativo va a llevar a que los cambios introducidos deben ser adoptados o integrados dentro de toda la estructura curricular y la cultura institucional. Entonces, yo no puedo hacer un cambio curricular y que solo quede en el documento. Tengo que hacer que el staff de profesores con el que yo coordino o yo, profesor, que estoy en una escuela determinada y estoy apoyando en el desarrollo de una asignatura, comprender por qué se han hecho los cambios y cómo yo me convierto en un facilitador para que el acto educativo responda a esas competencias afines que nos ponemos en el constructo curricular, que vaya en consecuencia con el modelo educativo institucional, que es un tema que aprovechamos en el módulo 1 con la LID Denise, entender por qué nosotros estamos articulados al humanismo, al constructivismo y que ahora incorporamos el conectivismo en función de tener que el estudiante es el centro de todo lo que hacemos, resolvemos y problematizamos el contenido, que la persona humana en su valor es clave en la construcción del conocimiento. Entonces, a eso se refiere el concepto de internalización. Por tanto, estos cambios se vuelven, fíjense, colegas, bien fundamentales en la práctica educativa. Y no solo deben ser adiciones superficiales o atemporales. Estos requieren de que nosotros asumamos el compromiso y la aceptación para poder generar esos insumos. Por tanto, esta frase que vemos en pantalla subraya una naturaleza progresiva y específica de la innovación curricular.
destacando que es un proceso deliberado, enfocado y que busca no solo implementar cambios, sino asegurar que estos cambios sean efectivos, que sean incorporados y que se transforme la experiencia educativa de manera más sostenible y profunda con los pilares de nuestro modelo curricular. Entonces, gracias por la retroalimentación que me dieron. Creo que estamos en sintonía del concepto que implica innovar en el currículum. Entonces, colegas, quiero plantearles ahora otra situación. Yo creo que es el momento de hablar sobre qué es el currículo y qué es la docencia universitaria en este nuevo contexto. ¿Cuál es el nuevo contexto? Partir que estamos en el siglo XXI y que el siglo XXI, que ha sido bien atropellado por la aceleración de la revolución industrial 4.0, gracias a la pandemia, y que eso nos hizo asumir ciertos aspectos y que la tecnología emergente hoy está condicionando nuestra vida cotidiana, nosotros debemos que plantear como docentes cómo vamos a responder ante ese contexto. Por eso es clave, fíjense, hacer la relación entre el currículum y la docencia, porque es fundamental y tiene un carácter bidireccional. Y quiero destacar algunos puntos porque el currículum y nosotros los docentes universitarios estamos interconectados en estos aspectos. Primero, porque ofrecemos una definición de los contenidos declarativos y de las competencias de aprendizaje. Fíjense bien, el currículum nos proporciona una estructura y eso es una guía para nosotros los docentes universitarios que nos ayuda a definir contenidos que se deben de enseñar y las competencias que vamos a desarrollar con los estudiantes y que estos deben alcanzar, pensando en habilidades blandas y duras. Por tanto, esto nos asegura que la enseñanza sea organizada, sea alineada con las metas de la UJMD. En un segundo entendimiento sobre el currículo y la docencia universitaria es el marco para la enseñanza. El currículo establece un marco de entendimiento en donde los docentes universitarios desarrollamos nuestra planificación didáctica. Entonces, con ello, nosotros podemos elegir esos métodos de enseñanza, crear el material didáctico y facilitar una estructuración de la asignatura que promueva una educación coherente y comprensiva. En un tercer momento, también nosotros estamos vinculados entre el currículo y la docencia con el aspecto de evaluación y retroalimentación. A menudo, el currículo incluye criterios y métodos de evaluación que los docentes deben usar para medir el progreso de los estudiantes. Entonces, esto es crucial para asegurar que los objetivos de aprendizaje o las competencias de aprendizaje, que es en el enfoque en el que nosotros nos estamos interiorizando ahora, es que podamos proporcionarle a nuestro estudiante, conforme a esas competencias, una retroalimentación que le permita mejorar y que éste se convierta así en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, creo que es vital que para que nosotros podamos responder a esas necesidades, desafíos o retos que plantea el currículo y también el contexto en este siglo XXI, es que nosotros estemos en el componente de estar en un desarrollo profesional constante. Porque fíjense bien, el currículo también juega un papel importante porque nos pide a nosotros que nos convirtamos también en autogestores de conocimiento. Entonces, a medida los currículos se van actualizando los contenidos y nosotros como staff de profesores también nos vamos sumando a esa ola de cambios porque nos vamos actualizando y estamos pensando qué es lo mejor que podemos ofrecer en el salón de clase. Y eso nos implica a que seamos capaces de generar una innovación pedagógica en donde somos agentes
clave de esa innovación, porque nuestra experiencia directa con la enseñanza nos puede permitir identificar qué áreas del currículum se necesitan mejoras o actualizaciones, y también así experimentar con nuevas técnicas pedagógicas que, si son efectivas, nosotros les podemos sugerir en el currículum. Y entonces esto tiene un impacto en la experiencia estudiantil, pero también nos permite alinear con la misión institucional. Entonces, tanto el currículum como la docencia deben reflejar y apoyar la misión de la UJMD y así como sus valores. Y esto lo traigo a colación porque también es uno de los criterios de evaluación de acreditación institucional. En la categoría número 6, que tiene que ver con la pertinencia de planes de estudio, así como la categoría 5, que es de docencia, la categoría 4, que es de estudiante, y la categoría 1, que es gobierno y administración, en esos procesos de acreditación están articuladas, y una de las cosas que uno suele preguntar en evaluaciones externas es cómo la misión de la institución de educación superior se democratiza en el plan de estudio, en la actividad docente y en la vivencia estudiantil. Entonces, eso es vital para que nosotros lo podamos tener en esas consideraciones, colegas, porque es importante pensar en esa conexión del currículo y de la docencia misma. Y es por eso que Invernon propone que el docente debe ser capaz de acompañar, estimular y orientar los aprendizajes a partir de los nuevos medios, las nuevas redes y las nuevas tecnologías. Entonces, es clave que nosotros pensemos cómo nuestro rol para facilitar la parte pedagógica también da los insumos para la construcción o la mejora del plan de estudio que se están ejecutando en las diferentes carreras. Y eso es lo que tenemos que ir analizando, que lo que nosotros estamos haciendo son insumos de investigación curricular para pensar esos cambios. Ahora, hoy que hemos hablado sobre el currículo y la docencia, también lo tenemos que ir vinculando a las exigencias del siglo XXI, y yo me atrevería, voy a ser un poco atrevido, y yo comenzaría a hablar que lo que propuso Freire sobre la pedagogía del oprimido, hoy lo apliquemos a la revolución industrial 4.0. Pero ¿a qué me quiero referir yo con lo que puede establecer Paulo Freire sobre la educación como un medio para la liberación adaptada a los contextos de la revolución industrial 4.0 o los desafíos de la era digital? El primer componente que yo quiero que retomemos, colegas, y que forma parte del contexto por el cual obtenemos insumos, es que ahora las instituciones de educación superior enfrentan una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, lo que nosotros tenemos que identificar es que hay una transformación que está siendo impulsada por la tecnología y por la digitalización, componentes que caracterizan perfectamente a la industria 4.0. Pero la nueva realidad incluye el uso de inteligencia artificial, el uso de Big Data, el uso de plataformas digitales, lo que cambia la forma en que se accede al conocimiento y se gestiona el aprendizaje. Esa es la primera idea referente a lo que estamos viendo en pantalla. Un segundo concepto que quiero transmitir es que está relacionado a la alfabetización no masiva, sino dialogante. Yo soy del pensar y del sentir que los enfoques educativos nos ayudan a nosotros a poder establecer un marco o un proceso de acciones para poder ejecutar el modelo pedagógico. Pero tenemos que abogar que la educación tiene que ser problematizadora y, por tanto, fíjense, nuestro modelo educativo tiene que fomentar el diálogo crítico y la reflexión. Y entonces, en un contexto digital, esto va a significar que nosotros podamos enseñarlos a estudiantes usar éticamente la tecnología en función de poder entender, cuestionar y utilizar estos insumos de manera reflexiva y en función de mejorar la calidad de vida del resto de salvadoreños.
En un tercer momento que está aquí en la diapositiva y es un concepto que habla sobre liberar al oprimido digital, cuando Freire habló de la educación como acto de liberación de los oprimidos, en la era digital, los oprimidos digitales podrían ser aquellos que tienen acceso limitado a tecnología, que carecen de habilidades necesarias para usarlas de forma efectiva o que son consumidores pasivos de contenido digital sin capacidad crítica. Por tanto, es necesario ir pensando en acciones de alfabetización digital, donde se enseñen habilidades técnicas y se fomente la comprensión más profunda de cómo la tecnología afecta a la sociedad y la vida individual. Y alguien me podría decir, pero ¿por qué hablar sobre de pasar de planes de estudio de objetivos a competencias y que las competencias que estamos planteando están obedeciendo a una problemática o a una situación, problema de contexto? La mayoría de los puestos profesionales que están sufriendo mutaciones por la nueva realidad están implicando nuevas exigencias. Entonces, en esas exigencias viene el componente de tecnología emergente. Ahora, yo no soy, fíjense, de ser un optimista tecnológico al 100%. Yo soy del pensar y el sentir que debe existir un equilibrio entre todo, entre la parte técnica y la parte humanística, para poder tener a profesionales que tengan el componente integral de los conocimientos humanísticos y de los conocimientos técnicos para construir una sociedad más justa, más próspera, más democrática. Entonces, para eso requerimos de un diálogo efectivo. Y yo también vierto la opinión profesional de que un constructo curricular es un diálogo, porque estamos desde la interacción bidireccional entre educadores, estudiantes, entre academia con sector público, con sector privado, en donde eso nos permite ser co-creadores de conocimiento y nos permite traducir qué contenidos hay que llevar a las prácticas pedagógicas y que eso también fomente colaboración, debate, creación conjunta usando herramientas digitales. Y un punto con el que quiero cerrar en esta diapositiva es la relación docente y currículo en la liberación pedagógica 4.0. Nosotros, los docentes universitarios, jugamos un rol crucial en diseñar y implementar los constructos curriculares que no solo transmitan conocimiento técnico, sino que también promuevan una comprensión crítica de la tecnología y sus implicaciones sociales. Entonces, esto incluye que diseñemos experiencias de aprendizaje, que fomentemos el pensamiento crítico, la creatividad, la conciencia social entre todos los actores educativos. Por tanto, lo que Freire plantea y se ha hecho en adaptación sobre Industria 4.0 es que nosotros tengamos una visión de la educación que es profundamente transformadora, que es adaptada a las exigencias de la nueva realidad, pero el fiel aleto freiriano de la educación como práctica de libertad, creo yo que en algunos momentos puede ser cuestionable, pero es necesario entonces establecer un diálogo en que nos permita a nosotros qué es lo que se necesita para consolidar el futuro al que nos estamos acercando. Podemos estar planteando situaciones para el 2030, pero yo creo que como docentes también tenemos que ir teniendo una visión más a largo plazo y poner en discusión en el momento que estemos con el trabajo del constructo curricular la policrisis mundiales o los potenciales riesgos globales en los que la educación va a ser un camino clave para esa transformación. La UNESCO ya propuso para el 2050 que los riesgos globales a los que educación superior va a estar llamada a trabajar son el tema de calidad de vida, el tema del desarrollo de la tecnología, el tema de sostenibilidad, el tema de desarrollo económico y desarrollo social. Entonces, en esos 5 componentes tenemos que ir también pensando cómo en ese contexto el constructo curricular que yo tengo en las diferentes carreras de la UJMD
cómo van a estar ayudando a formar a ese ciudadano que pueda responder a esos riesgos globales desde su área del conocimiento. Por tanto, fíjense bien, yo creo que hay que ir estableciendo cuáles pueden ser los retos y tendencias de la educación del futuro. En el informe de Horizon Report del 2018 sobre educación superior, traigo porque es el que nos permite ver ahorita en temas de 2030 a lo que vamos evolucionando. Recientemente Horizon Report ya ha actualizado y ha subido ya las tendencias hacia el 2050, pero quiero que tengamos este punto de partida, que este diagrama que estamos viendo nos ofrece una dirección futura sobre la educación superior y la relación con la tecnología emergente y los cambios pedagógicos, que estos se tienen que reflejar en el plan de estudio. El reporte informa que a partir del 2019 las instituciones de educación superior van a tener una mira sobre la métrica en procesos educacionales. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que va a destacar la importancia de utilizar los datos y análisis para mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a estar en una situación en donde vamos a ver qué enfoque, si cuantitativo o cualitativo, es lo que tiene que pesar más para poder establecer una evaluación y hacer los ajustes curriculares pertinentes. Luego nos plantea que hay que hacer una reinvención del aprendizaje y esto ya subraya las necesidades de transformar los enfoques tradicionales a enfoques más dinámicos o interactivos para crear experiencias de aprendizaje más enriquecedoras y personalizadas. También pide que en estos años que estamos viendo es el tema de insignias digitales, es decir, validar y reconocer, o decirlo de manera más simple, certificar habilidades y competencias adquiridas por el estudiante de manera no tradicional. Eso va a ser una validación más flexible y visible de las habilidades aprendidas. Por tanto, también eso va a exigir que nosotros tengamos en cuenta que adoptemos el componente de la innovación como cultura, enfatizando cómo fomentar en la cultura organizativa los valores o las acciones que promuevan la innovación constante para asumir esos cambios pedagógicos y técnicos pertinentes. Y el reto que se está presentando actualmente ya es el tema de la internacionalización de la oferta de carácter global. Entonces, cómo mi constructo curricular también va a competir con lo que está pasando regionalmente en el continente americano, y ya no se diga ya hablar respecto a Europa, respecto a Asia, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con docencia y currículo? Es que esta gráfica que estamos viendo, colegas, nos sugiere que nosotros, educadores o administradores de la educación superior, debemos estar preparados para adaptar el currículo, los métodos de enseñanza, respondiendo a los desafíos que se nos presentan en estos años. Por tanto, la capacitación en nuevas tecnologías, el desarrollo de habilidades para manejar volúmenes de datos y la creación de ambientes van a ser claves para que nosotros podamos ir innovando constantemente y que esto tenga un buen impacto en la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, hacia eso nos vamos a ir dirigiendo. Ahora, ¿cómo podemos transformar esto para llevarlo a nuestra realidad y comenzar a decir, bueno, yo como docente universitario, si soy tiempo completo, si soy clase, ¿cómo puedo contribuir yo hacia el currículum? Entonces, cuando estamos en procesos de evaluación del constructo curricular, tenemos que pensar en estos escenarios, colegas. Primero, personalizar el aprendizaje. Y esto va a implicar que podamos utilizar los recursos educativos abiertos para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorando la calidad de educación y atendiendo a la diversidad. Ahora, ¿cómo conecto esto yo al currículum? El currículum, nuestro plan de estudio, debe tener el componente de flexibilidad y adaptabilidad, integrando estructuras que permitan
la personalización del contenido y de las metodologías pedagógicas. Entonces, esto pueden incluir módulos opcionales, caminos de aprendizaje diferenciados, evaluaciones personalizadas que reflejen intereses y necesidades de cada estudiante. El segundo escenario en el que tenemos que ir pensando por el tema de currículo es el aprendizaje híbrido. Entonces, que haya una combinación del aprendizaje en la clase en línea o cara a cara o a distancia o presencial, debemos utilizar a lo máximo la eficiencia de todas las modalidades. Por tanto, el diseño curricular debe integrar y balancear componentes en línea y presenciales de manera coherente. Esto implica inclusión de tecnología, pero también implica que nosotros estemos en actualización constante para que apliquemos métodos efectivos para enseñanza en entornos híbridos. Eso nos lleva al tercer componente que está relacionado sobre el diseño de nuevos espacios de aprendizaje y está vinculado a la creación de espacios físicos y virtuales que sean flexibles, que sean adaptables. Por tanto, eso lo tenemos que empezar en el currículo. Ver cómo nuestro plan de estudio también nos va a permitir fomentar métodos de enseñanza innovadores, que abramos nuevos espacios formativos y que empleamos el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo para darle plusvalía a la formación que estamos dando. Y cerrando el nuevo escenario que tiene que ver con inteligencia artificial, Big Data y el Internet de las Cosas, es que hay que incorporar el tema de inteligencia artificial, los volúmenes de datos, para enriquecer la práctica educativa. Es decir, el avance tecnológico en nuestro plan de estudio implica que la enseñanza sobre estas tecnologías y su uso puede mejorar la experiencia educativa. Por ejemplo, el análisis de datos nos puede ofrecer patrones de aprendizaje y así adaptar el currículo en tiempo real a las necesidades de los estudiantes. Y eso tiene que ver con un componente que les explicaba en un video del material asincrónico, es que la innovación curricular tiene 3 niveles. El reajuste, tiene también el rediseño y tiene los elementos complementarios. Entonces, ahí podemos tomar decisiones claves para que nuestro plan de estudio, nuestro currículum, nuestra oferta no quede atrás, sino que nosotros vamos haciendo esa modificación pertinente que nos va a enriquecer la próxima actualización o reingeniería que se realice en ella. Eso ya me lleva hacia lo siguiente. Yo creo que es vital, colegas, que nosotros podamos definir o entender en primer lugar qué es una competencia y de las competencias que se espera en el siglo XXI. En un contexto educativo, una competencia se refiere a que combinemos habilidades, conocimientos y actitudes. Estos 3 elementos los posee una persona y los puede aplicar de manera efectiva en situaciones diversas y en el desempeño de tareas específicas. Por tanto, la competencia no solo implica saber hacer algo, sino también comprender cuándo, cómo, por qué hacerlo, integrarlo en la teoría con la práctica en contextos reales. Esta integración permite que los estudiantes puedan adaptarse a las nuevas situaciones y así resolver problemas de manera efectiva. Por tanto, yo planteo aquí en el documento unas competencias del siglo XXI, que las vamos a categorizar con habilidades cognitivas, habilidades ejecutivas y habilidades socioemocionales. El BID publicó en el 2021 un informe que tiene por nombre la innovación en el currículum, y lo que plantea en primer lugar es que el currículo hoy es agenda global de las instituciones de educación superior porque el contexto lo amerita. Entonces, define una serie de competencias que nosotros podemos categorizar en esas 3 que vemos: las cognitivas, las ejecutivas y las socioemocionales. Por habilidad cognitiva vamos a entender que es adquisición de conocimiento que incluye aspectos de lectoescritura, matemática, como habilidades de pensamiento crítico, científico y creativo, y que estas nos permiten procesar información, interpretar datos y desarrollar nuevas ideas o soluciones. En las habilidades ejecutivas, estas incluyen la capacidad para implementar
planes o gestionar recursos de manera eficiente, como la gestión del tiempo, la autorregulación, pero estas, fíjense bien, colegas, son habilidades cruciales para ejecutar tareas más organizadas y alcanzar objetivos específicos, como lo es la flexibilidad mental y la autorregulación, que son aspectos que nosotros podemos adaptar a nuevas situaciones y regular el propio comportamiento y emoción para cumplir las demandas del entorno. Y cerrando con el tema de habilidades socioemocionales, hablamos del componente del ser, y este está relacionado con la inteligencia emocional, incluyendo la empatía, el compromiso, la perseverancia y la autoestima. Entonces, es vital, fíjense bien, colegas, para trabajar eficazmente en equipo, liderar con respeto, mantener relaciones saludables tanto en ambientes profesionales como personales, y aquí se resalta bastante el tema de empatía y manejo emocional. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitirles con esto, colegas? Que en el mundo que estamos experimentando cambios rápidos y continuos debido a diferentes situaciones, estas competencias del siglo XXI son fundamentales para que los individuos puedan adaptarse, puedan prosperar en diversos entornos. Entonces, el énfasis es un espectro tan amplio de competencias que refleja la necesidad, un enfoque holístico en educación, y que no solo prepare a los estudiantes para desafíos académicos o profesionales, sino que también los prepare para una vida en una sociedad compleja y multicultural. Y esa es la mística, fíjense bien, de que nosotros hoy en la UJMD hayamos tomado la decisión de tener planes de estudio bajo competencia, pero sobre todo con el espíritu de la socioformación, porque la socioformación, vista desde Sergio Tobón, es recuperar el espíritu humanista frente a los cambios, pero está más centrado en que podamos nosotros ofrecer a través de la educación, consolidar proyectos éticos de vida. Y entonces el aprendizaje es para la vida. Esa es la mística de la socioformación, y creo que nosotros lo estamos logrando con esa actualización curricular. Por tanto, quiero llevar los colegas a un elemento que es sobre el perfil docente universitario. Este dato lo saqué de un proceso investigativo que hice para mi maestría. Los datos que vamos a ver aquí en adelante están relacionados con la Facultad de Ciencias y Artes de la UJMD, porque fue el límite social y espacial que yo elegí para mi proceso de tesina en el tema de análisis de innovación curricular. Y un elemento que yo encontré es que hay 3 generaciones en la docencia universitaria educando a la generación Z, que son los baby boomers, la generación X y la generación milénica. Hoy en las 3 generaciones somos partícipes de los constructos curriculares actuales. Entonces, es vital que nosotros reconozcamos que hay aspectos generacionales ahorita que están incidiendo en las decisiones clave de currículo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de las diferentes 3 generaciones? Voy a hablar primero de los baby boomers. Los baby boomers, nacidos entre 1946 a 1964, tienen las siguientes características pedagógicas. De acuerdo a la revisión de la literatura, es que esto está relacionado, que son más tradicionales, pero son muy estructurados en enfoque, se apegan a normas establecidas y valoran el proceso de aprendizaje, y que también emplean métodos educativos basados en el reforzamiento y en el estímulo para provocar respuestas deseadas en los estudiantes. En la adaptación tecnológica, son aquellos que están tratando de sumarse a estos elementos y tratan de tener un equilibrio para que su metodología incluya herramientas digitales claves, pero también con procesos análogos para mantener ese equilibrio entre las dos cosas. ¿Cómo puede ser la interacción en la generación Z? Yo lo que descubrí en mi proceso de investigación es que se enfrentan a desafíos para conectar con los estudiantes que prefieren más interacciones dinámicas y digitales, aunque la experiencia y el conocimiento pueden ser altamente valorados por los estudiantes porque buscan estructura y una dirección clara.
La segunda generación, que está ligado a la generación X, es que las características pedagógicas que estos tienen es que son menos rígidos que la generación anterior, tienen mente abierta para incorporar metodologías que incluyan discusiones abiertas y aprendizaje cooperativo, y que con frecuencia hacen uso de un equilibrio con autoridad tradicional y facilitan el aprendizaje autónomo. Ahora, ¿cómo es la interacción con la generación Z que ahorita está en el pregrado? Sí, ellos son capaces de relacionar eficazmente usando recursos educacionales tradicionales como digitales, lo que permite también ser un puente entre metodologías claves como activas para tener elementos interactivos y multimedia. Y cierro con la generación milénica, que es de 1981 hasta el 96, y que estos son inclinados a adoptar enfoques pedagógicos interactivos, prefieren metodologías basadas en proyectos y en trabajo en equipo, y su interacción con la generación Z está relacionado en poder conectarse con mayor facilidad con ellos por el dominio tecnológico y un enfoque de adaptabilidad y personalización del aprendizaje. Entonces, estos comparativos reflejan cómo cada generación trae sus propios valores, sus propias experiencias, sus propias habilidades en el aula, y fíjense bien, influyen significativamente en esta nueva generación que se está formando ahorita en universidades, pero también influyen en las decisiones curriculares que se plantean en el momento en que abrimos el proceso de análisis de contexto, el proceso de redacción de competencias, el proceso de redacción, un programa de estudio, la validación de la malla curricular, hasta el documento final que se presenta al Ministerio de Educación. Entonces, consideraría yo que esos son los elementos claves que podemos ir viendo referente a innovar en el currículo. Otros datos que sí me gustaría compartirles son aspectos que detectamos en el proceso de investigación, y es que ahorita en la aplicación del pensamiento digital detectamos que para aspectos curriculares en la Facultad de Ciencias y Artes es acertado el tema de la semipresencialidad, porque el 57% del estudiantado quiere una formación semipresencial, es decir, con aprendizaje híbrido. En el tema de la presencialidad, para estudiar ellos prefieren un 25% presencial y un 75% virtual. Ya la COVID ya no es una amenaza para su desempeño académico. Por supuesto, hay condiciones tecnológicas que todavía reflejan la brecha digital, y que las situaciones emocionales siguen siendo un factor determinante para hacer tareas, porque todavía tienen manifestaciones de ansiedad y depresión, y es bueno tener claro estos elementos que estamos viendo en pantalla, porque también eso significa quién es la generación en la que estamos, cómo puede comportarse la que viene, y entonces monitorear esto a través de la investigación curricular nos puede permitir tomar decisiones en el perfil de ingreso, la visualización de la salida que le ofrecemos al profesional, las decisiones pedagógicas y normativas que podemos hacer durante las situaciones de clase. El otro escenario que les quiero hablar es que, como estamos hablando de competencias, en la Facultad de Ciencias y Artes yo logré detectar las siguientes habilidades blandas y duras para la semipresencialidad. Esta es mi apuesta teórica, puede ser discutida y puede caer en momentos de discusión para ir consolidando, que yo considero que en estos próximos 5 años las habilidades están clasificadas en esto y pueden responder a los nuevos contextos de carrera. Entre los temas o una de las preocupaciones que ha salido con la tecnología emergente sobre el uso de inteligencia artificial, que es con el tema de la ética quedó en primer lugar dentro de este ranking que estamos viendo en pantalla como habilidad blanda, viendo después flexibilidad, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, cerrando hasta manejo emocional. Y en las habilidades duras, lo que tiene que empezar a predominar es el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, el desarrollo de proyectos, la comunicación personal, el desarrollo de productos, gestión de problemas, habilidades de cálculo, habilidades de redacción y habilidades informáticas. Entonces, esta es una
una forma de que podemos ver de cómo el constructo representa esa serie estructurada del aprendizaje y que esto nos puede llevar a tomar acciones en el diseño curricular. Por tanto, colegas, quiero ir centrando en algunos hallazgos claves. También la investigación curricular nos puede ayudar a tomar decisiones en los criterios de evaluación que dejamos en los programas de estudio, porque de acuerdo a Carvalho Salazar, este se adapta a situaciones interactuando como el docente lo va a hacer en el salón de clase con los estudiantes para la comprensión de la realidad. Y entonces las actividades evaluativas que pueden funcionar para la semipresencialidad está ligado para el aprendizaje dentro como fuera del aula, basado en problemas, experimentar o indagar, detectar necesidades, plantear y ejecutar soluciones. Y que dentro de los tipos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y sumativa, que detectamos que sí se practican dentro de la Facultad de Ciencias y Artes, tienen preferencias de modalidad. Por ejemplo, hay estudiantes que consideran que la evaluación diagnóstica, que suele ser un cuestionario, ya sea de ítems múltiples o de preguntas abiertas, funcionan en entornos virtuales y pueden funcionar en entornos híbridos. Lo mismo la sumativa y, por supuesto, la evaluación formativa. Y entonces, colegas, cuando nosotros mapeamos este tema de evaluación de aprendizajes, el que está responsable coordinando el proceso de diseño curricular puede orientar al resto de profesores sobre los criterios y los indicadores de logro que se plantean en el programa de estudio y luego deben llevarse al modelo pedagógico. Y entonces, entre las actividades que nosotros podemos utilizar en la semipresencialidad y que podemos dejar planteado en nuestro constructo curricular, pueden estar siempre exposiciones, revisiones de trabajo, procesos creativos, experimentaciones, simulaciones, salidas de campo, pruebas escritas, mapas conceptuales, resumen y ensayos. Pero si se fijan en este ranking, las primeras exposiciones hasta salidas de campo son elementos que nos permiten trabajar en equipo, nos permite también hacer o implementar la estrategia de aprendizaje basado en proyectos o en retos, que es una de las implicaciones para desarrollar las competencias del siglo XXI. Y por supuesto, nosotros podemos utilizar entre las técnicas evaluativas como la observación, el diálogo, el portafolio, la entrevista, las pruebas orales y escritas y el debate. Y el instrumento que está casi que compitiendo en el primer lugar es la rúbrica y la escala de valoración, y el segundo es la lista de cotejo y las bitácoras. Por tanto, creo yo que cuando hablemos sobre el reajuste curricular o el rediseño curricular, hablemos de un proceso metodológico de reinvención y que las competencias a desarrollar para la nueva realidad estén centradas en el pensamiento crítico, en la comunicación, en la creatividad, en la colaboración, en el carácter proactivo y en la ciudadanía digital. Nosotros hemos detectado que los chicos ya tienen experiencia con tecnología en la nube y con la tecnología móvil, pero les hace falta experimentar con realidad virtual y aumentada, con robótica, con inteligencia artificial y con impresión 3D. Y que nuestra práctica pedagógica esté orientada a fomentar la empatía, a comprender resultados según estilos y ritmos de aprendizaje, que tengamos espacios y recursos, actividades contextualizadas a la profesionalización y el trabajo en equipo y el respeto mutuo. Y que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros podemos retomar desde el constructo es establecer estrategias didácticas colaborativas de grupo y de personalización, permitiendo expresar ideas, realizar trabajos académicos, tener atención o explicaciones teóricas, tener un material al alcance y, por supuesto, tener en cuenta que factores ambientales y afectivos sociales inciden en el rendimiento académico y que esos son aspectos que también tenemos que ir viendo cómo medimos la efectividad de nuestro constructo curricular cuando nos enfrentamos a estos tipos de factores. Y por supuesto, no podemos olvidar el recurso
educativo para entornos mixtos. Si se fijan en nuestros planes de estudio, cuando nosotros elaboramos el programa de la asignatura, al final queda, porque es cuestión normativa de la ley, que hay que establecer el recurso bibliográfico. Pero cuando nosotros ejecutamos en aspectos de planificación didáctica, este recurso educativo abierto no solamente queda en libros, sino que nosotros ya buscamos herramientas informáticas, ya buscamos videos, ya buscamos tutoriales, hacemos juegos o dinámicas o utilizamos pizarrones didácticos que consideraría yo que son válidos y que nosotros podemos dejarlos, plantearlos desde el currículo para poder tener esa democratización del modelo pedagógico, que están conectados. Por eso es clave que nosotros logremos mapear desde la investigación educativa estos aspectos para tomar las mejores decisiones de nuestro currículo, ofrecer buena experiencia y así nuestros estudiantes se están preparando para afrontar los desafíos de la realidad. Y quiero cerrar, colegas, para esta intervención con la siguiente frase. Yo sí considero que nuestro constructo curricular está viviendo el fenómeno de la transformación digital y que en educación superior se va a centrar en formar ciudadanos que sepan desenvolverse éticamente en el mundo digital. Con esto yo cerraría esta masterclass y abro micrófono para alguien que quiera opinar o hacer alguna pregunta referente a lo que hemos estado viendo en estos minutos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿les ha parecido, no les ha parecido? Si el ritmo de la explicación ha sido un poco acelerado, van a disculpar, pero he tratado de optimizar tiempo. Carlos Alberto, lo escucho. Hola, sí, creo que es bastante importante lo que mencionaste de algunas cuestiones que se pueden añadir, así como la robótica, ¿verdad? Ir identificando varios puntos, tal como ese, pues, y a mí en lo particular, pues, o más bien nuestra generación no tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Pero la generación de ahora, pues, como es lo nuevo, la tendencia, y es en lo que hay que prepararse, ¿verdad? Quizás en nuestra generación era que todos teníamos que saber inglés, pues no todos tenían acceso, pero hoy el inglés ya es parte, hoy son otras cosas, hoy así como la robótica, que es lo que se necesita, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Yo concuerdo con usted que educación, la forma como nosotros hemos vivido nuestra formación en educación superior ha sido muy distinta. Hoy tenemos otro tipo de recursos abiertos, lo vemos desde el lado del profesor y que nosotros también vamos aprendiendo en esa dinámica. Gracias por su aporte. Jaime, lo escuchamos. Lo escuchamos. Gracias, Kevin. Gracias por esta exposición muy clara, muy bien sustentada, teórica y prácticamente. Le agradecemos mucho su exposición. Yo nada más quiero hacer una reflexión en dos aspectos. Primero, se habló acerca de la métrica, de los procesos educacionales. Eso es un reto indispensable en esta nueva cultura. Sobre todo, pues, si tomamos en cuenta, como se mencionó, el tema de la internacionalización, muchas de nuestras competencias a nivel regional, ¿verdad? Universidades de Costa Rica, Guatemala, ya no se diga México, están siendo ya debidamente acreditadas bajo estándares que tienen que ver con la digitalización y las nuevas tecnologías, y no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Es necesario medir nuestra eficacia en estos aspectos y para poder ser competitivos, si no nos vamos a quedar atrás. Y el otro punto que quisiera también reflexionar es el tema de la sostenibilidad, que también se mencionó al inicio. Este es un reto no solamente a nivel del docente, sino también a nivel de la cultura institucional. Desde el punto de vista del docente, es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos estemos actualizando, estemos aprendiendo cada día más, pero desde el punto de vista institucional, requiere también una inversión financiera
muy importante, dado que estas tecnologías de vanguardia requieren esa inversión y requieren también sostenibilidad, es decir, que en el tiempo, porque muchos de los software, plataformas o material que se requiere va perdiendo vigencia o hay que renovar licencias y eso tiene un costo, ¿verdad? Por eso es importante el tema de la sostenibilidad. Gracias. Gracias, doctora Azucena, le agradezco mucho. Quiero tirar dos ideas con lo que usted ha planteado. Primero, con el uso del Big Data en la parte de educación, sí es clave que nosotros comencemos a medir esfuerzos vinculantes al tema de las funciones sustantivas, como académicamente estamos dando la efectividad del constructo con índices de aprobación, con índices de reprobación, si estamos garantizando la comprensión de la implementación de la carrera, qué decisiones podemos tomar a nivel de estilo y ritmo de aprendizaje, que son datos claves que nos pueden ofrecer patrones de comportamiento también del resto de los actores educativos que nos permiten plantear el tema de la democratización del plan de estudio en el modelo pedagógico. Y segundo, sí, yo soy del pensar que con el tema de sostenibilidad está muy vinculada también a cuando nosotros diseñamos nuestro plan de estudio y definimos asignaturas claves que responden a un determinado contexto en el cual está vinculado a alguna tecnología emergente. Ahora que trabajamos un plan de implementación, ahí nosotros tenemos que ir consolidando qué es lo que necesitamos a nivel de software, a nivel de equipamiento, la utilidad que va a tener la democratización que va a tener para que tanto profesor y estudiante puedan utilizarlo en el momento en que se habilite, los tiempos en los que se van a habilitar, y también pensar, porque no podemos pensar que solo va a estar ahí, la manera en cómo ese espacio con ese recurso educativo abierto tiene que cuidarse para poder darle la altura pertinente al contenido declarativo que hemos democratizado para que se ejecute la competencia pertinente. Gracias, doctora Azucena, le agradezco mucho las reflexiones que también nos ha dado. Aprovecho para leer los comentarios que también están en el chat. Agradezco a los que se conectaron a la sesión. Isabel Cañadas nos plantea, muy importante y retador todo lo planteado. Gracias, Kevin, por excelente y claridad de exposición. Y tenemos a Margarita López que nos dice, tengo una duda, en la aplicación de realidad virtual y aumentada en el aula, la mayoría de recursos en esas áreas de carácter comercial o son hechos específicamente para ciertas academias, como lo son en el caso de medicina, donde se vio el boom durante la pandemia, con aplicaciones hechas para universidades, en materiales, cursos, y que la universidad tenga con otras academias, y también con el acceso a estas tecnologías. Yo soy del pensar que en el tema de realidad virtual y aumentada, si uno lo quiere incorporar, sí tiene que pensar con qué fin lo va a hacer. En el caso del área de salud, creo que el componente de realidad virtual es bien definido porque se pueden hacer las prácticas hospitalarias, se puede hacer simulaciones en referente a un paciente clínico, hacer una especie de operación, etcétera. Creo yo que cuando nosotros utilicemos ese tipo de tecnología, la tenemos que pensar bajo qué aspectos de nuestra profesión para poder buscar así al proveedor que pueda responder a nuestro componente, porque el tema de realidad virtual y aumentada es un tema de hardware y de software. Entonces es de pensar muy bien para qué quiero el software, con qué tipo de software y qué tipo de simulaciones voy a hacer. Si es en el campo de la comunicación, yo podría llevar a la gente para poder hacer experimentos sociales o para simular que estoy en un set de televisión o que estoy simulando ser corresponsal de guerra porque estoy practicando periodismo de guerra para poder informar sobre algún conflicto bélico, etcétera. Creo que cada disciplina del conocimiento tiene que plantear bajo qué necesidades va a ocupar todas las tecnologías. No irnos por las tendencias mente, porque está en auge, hay que agarrarlo y punto, sino hay que problematizarlo. ¿Cómo?
mi área del conocimiento lo necesita para poder luego plantearlo desde el modelo curricular y luego democratizarlo en el modelo pedagógico. Espero contestarle, Margarita López, referente a las preguntas que me hizo. No sé si hay alguien más. Y si no, colegas, eso sería todo. Muchísimas gracias por prestarme un momento de su tiempo, un día viernes desde las 5:20. Por favor, tengan un bendecido fin de semana y espero que los que van camino a casa lleguen con bien a casa. Pasen feliz tarde, noche. Gracias. Muchas gracias.